te voy a enseñar una nueva estrategia de trading en el que hasta el trader más principiante va a poder llevar a cabo de la forma más simple y sencilla la estrategia. Aunque no por ello pienses que no funciona, que es efectiva o que no da muy buenos resultados, porque vas a comprobar que es todo lo contrario. La estrategia va a requerir del uso de 2 indicadores gratuitos, así que no te preocupes por las limitaciones de TradingView en su cuenta gratuita. Además de los indicadores, te voy a enseñar cómo configurarlos y adaptarlos para que puedas exprimir al máximo los mercados y no te dejes ni un detalle. La estrategia la voy a llevar a cabo en una franja temporal de 1 hora y la vamos a explotar tanto en criptomonedas como en Forex, que es donde mejor he visto que ha dado los resultados. Lo primero, vamos a nuestro graficador y vamos a ir a la pestaña de indicadores y buscamos el Absolute Strength versión 2 de G-Homing. Este indicador es muy potente y lo que está midiendo es la fuerza absoluta del movimiento del precio en un mercado y en un momento puntual. Ahora, tal y como lo ves, pues no acaba de estar correctamente configurado, así que vamos a ir al botón de configuración y vamos a modificar varios parámetros. Primero, el periodo de evaluación, que lo vamos a pasar de 9 a 15, y el periodo suavizado, que lo vamos a pasar de 3 a 6. También otra opción que vamos a hacer, porque no nos hace falta para nada, es quitar el histograma, esta parte de aquí abajo. Ya con esto tendríamos este primer indicador configurado y adaptado. Ahora vamos a introducir el siguiente indicador para acabar de completar la estrategia y dejarla lista para darle caña a los mercados. Volvemos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el archiconocido MACD o convergencia-divergencia de la media móvil. Este es un indicador que no hace falta presentación, de todos es sabido su funcionamiento y potencial, pero en concreto para esta estrategia no está correctamente adaptado. Así que de nuevo vamos a la configuración y vamos a adaptarlo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La longitud de la media rápida la vamos a pasar de 12 a 98. La longitud lenta, la media lenta, la vamos a pasar de 26 a 195. Y el suavizado lo vamos a pasar de 9 a 45. Luego en estilo, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el MACD y vamos a quitar la señal, dejando solo la línea del 0 y el histograma. Con estos indicadores se hace fácil el analizar el mercado comparando la fuerza de los compradores y los vendedores, ya que vemos la comparativa entre ellos y puedes ver dónde está el predominante también en ese instante. A su vez, el histograma del MACD pues nos ayuda a acabar de ver si la fuerza resultante está ganando fuerza en los compradores o en los vendedores a lo largo del tiempo. Con esta configuración ya tenemos ambos indicadores preparados y la estrategia está lista para exprimir los mercados, así que vamos con unos ejemplos en compras y en ventas para entender cuáles son las condiciones de entrada al mercado para cada caso. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense en una franja temporal de 1 hora. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar en el mercado para entrar con esta estrategia? La primera condición es esperar a la intersección de la media roja con la verde y que esta última sea la predominante estando por encima de la roja, indicando que la fuerza en compras es superior a la de ventas. La segunda condición es que el MACD debe estar en una tendencia alcista de color verde, acabando de confirmar que existe realmente un aumento en la fuerza compradora respecto de la vendedora. Con estas dos condiciones cumplidas, es el momento de abrir nuestra operación en compra, colocando nuestro stop loss en el último swing y colocando un reward rate aproximadamente de 1,2. Ya se ha puesto más o menos así, 2,03. Como digo siempre, insisto, si lo puedes dejar abierto y lo puedes monitorizar, déjalo abierto y no lo dejes solo en 1,2, porque en varios casos se me ha ido mucho más. Entonces casi que prefiero que hagas break-even y que dejes que se vaya hasta que tú ya te sientas bien, a gusto con esa operación y decidas cerrarla. Pero si por el contrario la tienes que dejar abierta y te tienes que marchar y no lo puedes estar monitorizando, no te preocupes, coloca un reward ratio de 1,2 y a ver qué tal la operación. Venga, no ha estado nada mal el resultado, positivo casi un día, bueno, ni tan mal, una variación de un 2,63%. Así que, perfecto. Venga, vamos con otro caso para las compras. Ahora estamos en el mercado del Forex
estamos en el dólar canadiense con el yen japonés en una franja temporal de nuevo de 1 hora. Y vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado para esta estrategia. La primera, el Absolute Strength Histogram, tiene que verse una intersección entre la media roja y la verde y que la verde sea la que quede por encima. A su vez, en el MACD debe de estar en una tendencia alcista de color verde, de esta manera acabando de confirmar que existe un cambio de tendencia y está habiendo un aumento en la fuerza compradora respecto de la vendedora. Entonces, con estas dos condiciones cumplidas, es el momento de abrir la operación, colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1-2. Como siempre digo, si te puedes quedar monitorizándolo, perfecto. Si no, no pasa nada. Coges, lo pones a 1-2 y a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Casi nos ha tocado al principio. Aquí casi nos toca un día, pero al final se ha alargado más. Nada más y nada menos que 80 pips, un poquito más. Así que genial. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Ahora estamos en el oro, muy demandado por todos vosotros. Me comentáis que a ver si puedo trabajar el oro. Pues aquí vengo con un ejemplo y con una estrategia muy buena para el oro y cuáles son las condiciones que se deben de dar. En este caso, como tiene tanta volatilidad, tenemos un cambio abismal y en esta intersección que ha habido, la verde, que es la fuerza compradora, está por encima de la de ventas y el MACD está en un inicio de nuevo de una tendencia alcista. Así que, dadas estas dos condiciones, es el momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1-2 y ver qué tal se nos da la operación. Otro caso que se nos da en positivo, una operación bastante larga, casi una semana, y con una variación de un 2,29, así que nada despreciable. Una vez visto ya los casos para las compras, vamos con los ejemplos para las ventas. Ahora estamos en el mercado del dólar australiano con el franco suizo y seguimos en la franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar, en este caso, cuáles son las condiciones para entrar con esta estrategia. La primera condición es esperar a la intersección de la media roja con la verde y en este caso que la roja sea la predominante estando por encima de la verde. De esta manera se indica que la fuerza en ventas es superior a la de compras. La segunda condición es que el MACD debe estar en una tendencia alcista de color rojo, confirmando que existe realmente una fuerza superior en ventas respecto a la de compras. Así que con estas dos condiciones cumplidas, es momento de abrir nuestra operación en ventas con un reward ratio de 1-2. Insisto, si lo puedes dejar abierto, haz el break-even y déjalo, ya que en la gran mayoría de casos sobrepasa del reward ratio de 1-2, pero si no puedes, mejor ser más conservador y dejarlo así, mejor ganar poco que arriesgar y acabar perdiéndolo todo. Así que vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, no está nada mal, sí que ha habido un drawdown bastante bestia. Al final se nos ha dado en positivo en unas 14 horas unos 40 pips, así que genial. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, volvemos de nuevo al mercado del oro. Estamos con el oro y estamos en una franja temporal de 1 hora. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar? Primero es que en la intersección lo que sería la media roja debe estar por encima de la verde. Recordamos que esta es la de ventas, la roja la de ventas y la verde la de compras. Y la segunda condición es que el MACD debe de estar en una tendencia, en este caso, roja, indicando que hay más volumen en ventas que en compras. Así que con estas dos condiciones es momento de la vela de cierre abrir nuestra operación con un reward ratio de 1-2 y ver qué tal se nos da la predicción. Venga, genial. Otra más. Perfecta. Una variación casi de un 3% del precio en apenas un día. Así que genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Venga, tercer caso. Aquí estamos con el Binance Coin, con el Tether US en criptomonedas y estamos en la franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. Primera, repetimos la intersección entre la fuerza compradora y la fuerza vendedora, y en este caso la fuerza vendedora es la que predomina sobre la de las compras, y el MACD debe de estar de color rojo, indicando que hay una fuerza mayor en ventas que en compras. Que con estas dos condiciones es momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación
con un reward ratio de 1 o 2 aproximadamente y ver qué tal se da la operación. Venga, y otra más positiva, un drawdown que no me gusta nada, pero al final se nos ha dado en positivo. Así que, genial, otra operación más para el bolsillo. Bueno, como has visto, esta es una estrategia de trading intradía sencilla, pero altamente efectiva. Aunque quizás esto pues, no sea el tipo de operativa que lleves normalmente a cabo. Por ejemplo, si tu operativa es más scalping, atento a este vídeo que te dejo porque no habrás visto una estrategia igual hasta la fecha.